Todos los días libramos batallas. ¿Quién no libra batallas diarias? Todos los días nuestra mente libra batallas. En nuestra humanidad libramos batallas. Tenemos pensamientos, creencias, patrones de conducta que a veces no nos dejan ver quiénes somos nosotros en Dios y lo que con Él podemos hacer. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de las luces, las sombras, las tinieblas, lo que mi humanidad dice, lo que dice Dios respecto de mí, lo que yo puedo estar pensando de mí misma y lo que Dios ha dicho de mí. Y siempre estamos librando batallas en nuestros pensamientos. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que transformemos nuestro entendimiento, que renovemos nuestro entendimiento. Y tenemos luchas muchas veces, en muchos momentos del día, en nuestras vidas, porque a raíz de los problemas, las circunstancias, los fracasos, las derrotas, las tristezas, lo que hayamos vivido, nuestra humanidad nos dice, no, usted no puede. Nuestras emociones nos hablan, nuestra carne nos dice, no, usted nunca va a tener lo que necesita. Hay personas mejores que usted nunca va a poder cambiar. Es que usted ha fallado tanto que definitivamente usted ha hecho las cosas tan mal y nos habla. La mente, en nuestra humanidad sentimos derrotas, a veces muy seguidas. El libro de Proverbios registra en el capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y a veces nuestras mismas convicciones y nuestras mismas creencias nos llevan a creerle a las tinieblas, a creerle al enemigo, a creer lo que los demás dicen de nosotros, que no valemos nada, que nadie nos ama, que no tenemos futuro, que hemos cometido tantos pecados que eso ya Dios no nos perdona, que estamos solos, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que salir adelante solos como podamos. Pero ¿saben qué dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12? Esto es una lucha, esto es una batalla diaria, con una excelente noticia, que la podemos vencer, que la podemos dominar, que la podemos ganar. En el libro de Efesios capítulo 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La humanidad, los que nos rodean, las circunstancias del mundo, quieren que vivamos sin esperanza, creyendo que no tenemos identidad, creyendo que no tenemos propósito, creyendo que no podemos avanzar. Y a veces todo esto a nosotros nos parece lógico, ¿cierto? Vivir en nuestra realidad y ver lo que está al paso de nuestros ojos. Pero lo que hoy vamos a reflexionar es cuál es la verdad de Dios. Sí, puede haber una realidad de las circunstancias que estoy viviendo, de los hechos que están pasando por mi vida. Es una realidad porque no la puedo negar. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Y Dios dice todo lo opuesto a lo que mi cabecita piensa, a cómo me siento, a lo que dicen los que están alrededor mío, que cuando me dicen, tú no puedes, Él me dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Que cuando me dicen que no valgo nada, que cuando pienso que no valgo nada, que cuando dicen que, pero usted qué puede hacer, Él me dice,
eres mi hijo amado y fuiste comprado por precio. Primera de Corintios 6:20. Que cuando pienso que estoy sola, que cuando pienso que nadie me va a ayudar, que no voy a poder avanzar, Él dice, yo no te dejo, yo no te desamparo. Mi misericordia es nueva todos los días. Mi amor es grande por ti. Que cuando siento que no tengo propósito, Él dice, yo tengo planes contigo. Mis planes contigo son planes de bien y no de mal, para darte un futuro de gloria y un futuro de esperanza. Así es que cuando tenemos estas confrontaciones, tenemos que ir rápidamente a la palabra. Tenemos un pensamiento, tenemos un impacto, tenemos una crítica, hay una palabra negativa alrededor nuestro. Bueno, y frente a esto, Dios, ¿qué dice? Porque si Él me dice que soy su hija amada, que Él se complace en que yo sea su hija, que no me deja, que no me desampara, que tengo propósito, que tengo esperanza, que tengo identidad en Él, que yo valgo, es porque así tiene que ser, así debe ser. Y me corresponde a mí ponerme en el trazo correcto, en el lugar perfecto, en la palabra de Dios, confrontarme con lo que Él dice y no creerle a lo que las tinieblas digan. ¿Qué significa estar en ese bando de la luz? Donde tengo guianza, donde tengo camino, donde tengo esperanza, donde tengo perspectiva, donde tengo diseño, donde tengo amor, donde me valoran, donde me quieren. Quiere decir que cuando estoy en ese bando de la luz, del que me ilumina, del que me ama, pues tengo que creer lo que la Biblia dice, tengo que creer lo que su sagrado libro me dice, que soy amado, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que soy perdonada, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que somos nuevas criaturas, que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, el pasado quedó atrás y todo lo que viene es nuevo, es hecho a la medida del propósito, es hecho a la medida del diseño. Que soy una escogida por Dios. En primera de Pedro, capítulo 9, versículo 2, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 era al contrario, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿En qué bando estamos? ¿En el bando de las tinieblas o estamos en el bando de la luz? ¿En qué lado me quedo? Porque si estoy en el bando de la luz me dejo alumbrar, me dejo guiar, me dejo dirigir, me dejo impactar por esa luz. Permito que esa luz resplandezca en mí para que luego yo pueda resplandecer en otros. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, en otro tiempo, en otra época, en otro momento no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué precioso cuando vamos a la palabra y Él nos ubica y no nos deja pasar a ese bando de tinieblas, de engaño, de mentira, de error, de tristeza. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, pero en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Hoy el llamado es, estoy andando como hijo de luz, como hija de luz en todas las áreas de mi vida. A veces tenemos la fe y la convicción que Dios es un Dios proveedor y que nada nos va a hacer falta, pero no tenemos la convicción que es un Dios sanador y que por sus llagas fuimos todos sanos. A veces tenemos la convicción, al contrario, que fuimos sanos por Él, que Él nos puede levantar, que Él nos da las fuerzas, pero no creemos que Él nos puede proveer para nuestro bienestar. Así es que el llamado hoy es uno, aceptar la verdad de Dios, a saber que soy hija de luz, hijos de luz. Dos, a rechazar las mentiras del enemigo, a rechazar las mentiras del engaño, del error, de la oscuridad. Y tres, a vivir como corresponde. Como dice el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para robar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué bueno que ustedes me está allá del otro lado escuchando, dijera yo acepto la verdad de Dios y rechazo toda mentira del enemigo sobre mí, sobre mi futuro, sobre mis convicciones, sobre mi andar, sobre mis proyectos. Y decido vivir como hijo de luz. Hay algo muy importante en esto. Cuando tenemos estas confrontaciones, ¿dónde estoy viviendo? En la luz, bajo el reflejo de la luz, siendo luz, resplandeciendo, siendo faro de luz, o en las tinieblas, proyectando oscuridad, pesimismo, negativismo, crítica, desolación. Aquí el Señor nos confronta. En esta mañana nos confrontamos. ¿Qué áreas de su vida o qué áreas de la mía pueden estar como en sombras, como en oscuridad? Como que no le ha resplandecido la luz de Cristo porque no conocemos la palabra, porque no nos apropiamos de la palabra, porque no creemos, porque quiero ser negligente en esa área y bueno, ahí vamos, ¿no? Por un lado mostrando la luz de Cristo, pero por otro lado siendo tinieblas. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que confiemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades. Tenemos que tener presente que una de las trampas más comunes del enemigo es creer que todo lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades. Y a veces nos subimos como en un montecito de orgullo creyendo que yo puedo, que yo soy lo más, que yo soy lo máximo. Y no es así. No es así. Nosotros no podemos confiar en nuestras propias capacidades, en mis propias habilidades y cualidades. ¿Saben qué dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6? No es con ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No pretendamos vivir nuestra vida salpicaditas de luz, un poquito de luz, un poco de tinieblas y creer que puedo seguir avanzando. Dejemos que la luz de Cristo resplandezca. Dejemos que la verdad del Evangelio nos penetre. Dejemos que podamos ser luz a donde quiera que vayamos. No hay sombras, no hay oscuridad, hay luz. Resplandecemos. Donde usted llega, las atmósferas cambian, las circunstancias cambian, porque llegó la luz, porque llegó la vida, porque llegó la alegría, porque llegó el gozo, porque usted y yo somos portadores de paz. Y no es con ejército, no es con fuerza, no es a mi manera, no es dándomelas de que sé mucho y manejando unos orgullos que no van, que no van.
para llevar una vida de victoria, esos orgullos no funcionan. Nuestra fuerza es muy importante. El empuje, la capacidad son importantes. El tener esa seguridad de que yo puedo, eso es importante. Pero esa fuerza, esa seguridad, esa capacidad, les voy a decir una cosa, es limitada y frágil. Es limitada y frágil. Se acaba, se desgasta, nos fatigamos, nos cansamos, nos aburrimos. Pero cuando tenemos en nuestras vidas el poder de Dios es perfecto y eterno. Otra vez, el poder de Dios es perfecto y eterno en su vida y en la mía. Y podemos avanzar en las fuerzas de Él. ¿Qué decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Diga el débil, fuerte soy. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, que no podemos solos, que no podremos salir de la oscuridad, salir de las tinieblas, estar en pleno resplandor, porque necesitamos la gracia de Dios, es cuando viene Dios y se glorifica. Es cuando viene Dios y nos saca de las tinieblas y nos alumbra. Es cuando viene Dios y toma el control de nuestra humanidad y dice, venga, no viva su vida a su realidad, viva su vida bajo mi verdad, en el espejo de mi palabra, con mi fuerza, con mi espíritu, con mi poder. Pero cuando nos cuesta reconocer, ahí estamos en problemas. Cuando nos cuesta reconocer que Dios es el todo en nuestras vidas y que con Él todo lo podemos, es cuando nos cuesta reconocer. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Cuando Dios lo llama. Y él desde su humanidad, ¿qué responde cuando Dios lo llama a que saque al pueblo de Israel de Egipto? Y el que dice, ay no, yo no puedo, yo soy torpe, yo no soy elocuente, yo no sé hablar, yo allá no voy. Y Dios, ¿y qué pasó con el Señor? Que Él lo escogió no por su habilidad, sino porque Él iba a estar con Él. Él iba a ir delante de Él. Él iba a estar presente en todo. Y Él que le dice, ve porque yo estaré contigo. Algo que tenemos que tener presente es que Dios no busca capacitados, busca dispuestos. No es tanto conocimiento, que es importante, obviamente que es importante. Obviamente que es importante. Pero Dios no busca tantos capacitados, Dios busca dispuestos y Él capacita a los que llaman. Hoy la reflexión es, ¿y tú en quién estás poniendo tu confianza? ¿En lo que tu mente dice? ¿En las reacciones de tus emociones? ¿En tu humanidad? ¿En lo que te dicen alrededor? ¿En quién estás poniendo tu confianza? De vez en cuando en un versículo de la Biblia, de vez en cuando lee un salmo. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En tu propia lógica? ¿En tu propio talento? ¿En tu vasta experiencia? ¿O en la palabra viva de Dios? En el Dios vivo, en el que te pone a resplandecer, en el que te ama incondicionalmente, en el que te dice no te dejaré ni te desampararé. Nosotros estamos a veces en problemas porque vivimos con una mentalidad de autosuficiencia o con una mentalidad de autosuficiencia, yo soy capaz de todo, o con un autodesprecio que no nos deja avanzar. Y vivir en una capacidad de yo lo puedo hacer todo, yo no necesito a nada ni a nadie, es un problema. Pero también cuando estamos en una mentalidad de no, yo tampoco puedo, pobrecita yo, y nos estamos victimizando todo el tiempo, las dos circunstancias, las dos actitudes son muy peligrosas. Pero cuando avanzamos con nuestro enfoque en Cristo Jesús, nadie nos detiene,
porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Cuando decidimos creerle a Dios y no a nuestra humanidad, cuando soltamos el control, confiamos en su poder y no en el nuestro, es cuando salimos de las tinieblas. ¿Qué situación tienes que entregarle hoy a Dios? ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que entregar? ¿Qué tienes que decirle a Dios? Bueno, ayúdame porque aquí necesito que entre tu luz a mi vida, a tal área de mi vida. Y cuando decidimos entregarle todas las áreas de nuestra vida a Dios y entregarle nuestra vida completa a Dios, es cuando tenemos identidad, es cuando tenemos propósito. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que es cuando tenemos descanso y es cuando tenemos paz, porque sabemos que no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Él. Y cierro con este versículo del Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Hoy, la inquietud, la reflexión que quiero dejar en tu corazón es: ¿sigues confiando en tu poder? ¿Prefieres estar en tinieblas entre luces y sombras? ¿Prefieres seguir luchando con tu vida, con tus circunstancias, con tus dificultades, en lugar de soltarlo y entregarlo totalmente al poder de Dios, a su ayuda, a su presencia? Hoy la invitación es: entrega la circunstancia, identifica si estás viviendo en luz o estás viviendo en tinieblas. Y para ser más claro, la confrontación es: ¿de qué bando eres? Fuerte, ¿no? ¿Eres de bando de las tinieblas o eres del bando de la luz? Porque si eres del bando de la luz, tienes identidad, tienes propósito, tienes descanso, tienes paz, tienes futuro de gloria y de esperanza asegurado. No que no tengamos dificultades, ¿no? Pues las vamos a tener. Pero como dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Hoy, la pregunta con la que los quiero dejar: ¿eres del bando de la luz o eres del bando de las tinieblas? Déjamelo en los comentarios. Bueno, y desde la bella Colombia, la Colombia en la que nadie puede sellar sus ríos, ni acabar las riquezas de sus mares, ni destruir sus piedras preciosas, ni acabar con sus cosechas, porque Dios decidió bendecirnos con abundancia. Les habló Miriam Aurora Benavides. Un abrazo para todos. Feliz resto de semana.